¿Cómo se escribe la ley de Raúl? Presión parcial es igual a... ¿No es la presión parcial por la fracción Por la densidad. del líquido? por la fracción mol. O sea, la presión que ejerce un componente en una fase líquida es proporcional, y esa constante de proporcionalidad es la presión de vapor del componente puro. ¿Recuerdan que vimos más o menos qué era la presión de vapor del componente puro? A ver, su compañera García, mi tocaya. García, tenemos varias Garcías, dos tocayas. García Paul y García Retana. A ver, García Retana. ¿Por qué? ¿Cuál es mi pregunta? A ver, por favor, repítela, a ver si la entendiste. Sí, no, pues no, mejor repítame la pregunta y ya le contesto. A ver quién entendió la pregunta para que me haga favor de repetirla, Mayra. Mayra Aguilar. Sí, profesor, aquí estoy. Sí, ¿Cuál fue la pregunta que hice? Hizo una pregunta de las concentraciones, ¿no? Es que no lo escuché bien. Fíjate. No, esa es de Raúl, ¿no? Pero luego nos pasamos a la de Raúl. Y la de Raúl dijimos que era para la fase líquida. Una es para la fase gaseosa, que es la de Dalton, y la otra es para la fase líquida. Y en realidad la ley de Dalton es para una idealidad, ¿verdad? Y la de Raúl también, porque dice que la presión que ejerce ese componente dentro de la mezcla, la tendencia a escaparse, es proporcional, y la proporcionalidad es a la presión de vapor del componente puro por su concentración en fracción mol. Eso es lo que significa la ley de Raúl. Y desde luego otras que serían equivalentes serían equivalentes, quiere decir que en lugar de ser la presión parcial del componente puro, pues es cualquier otro valor. Pero si fuera exactamente la presión de vapor del componente puro, entonces sería la ley de Raúl. Cuando no lo es, por ejemplo, para soluciones diluidas, pero que sí varía linealmente, entonces dice que él sigue la ley de Henry. Entonces la ley de Henry permite predecir el valor que tendría la fase gaseosa cuando está en equilibrio con la fase líquida, porque la presión parcial que ejerce la necesariamente la de vapor de componente puro, por su concentración en fracción mol, y inclusive la constante de la ley de Henry tiene muchas unidades. Una de ellas está como el equivalente a fracción mol, pero otra está en densidad parcial molar, que sería Ca. Nuestra nomenclatura es CaL. C, subíndice A, es una densidad parcial molar. Eso es lo que ustedes tienen que estar trabajando como tarea, lo previo a lo que vamos manejando, porque cuando ya hacemos ejercicios ocupamos todo ese material, tanto la nomenclatura como las definiciones, y eso van haciendo que sean sólidos en sus conocimientos cuando vamos avanzando, o que sean débiles y entonces no entiendan lo que vamos tratando de presentar. Entonces, a ver, nos regresamos con Javier Santiago. ¿Fue contigo o fue Raya Costa que tenía preguntas? Era Ray, maestro. ¿Eras tú, Santiago? Bueno, maestro, yo tengo una pregunta. A ver. Decimos que la ley de Raoult y de Henry ambas son para líquidos. ¿Cómo saber cuándo debemos de trabajar con cada una? Digamos que a una se le dice que es ideal y a la otra que es pues no ideal, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. La ideal no quiere decir que huela bien, ni que sea bonito el color, ni mucho menos, sino que responde a esa premisa que se encontró, que Dalton le encontró, ¿no? Que era proporcional a la concentración en fracción mol, y la constante de proporcionalidad era la presión de vapor de componente puro. Esa es la ley de Raoult. Entonces la ley de Raoult es y son de las cosas sencillitas, lo elemental, vamos. Lo elemental. Entonces, eso sería lo que nosotros estamos
trabajando y estamos hablando de lo más sencillito, de lo sencillo, lo más sencillito. Y eso lo que hace es que nosotros podamos predecir, por ejemplo, esas soluciones ideales quiere decir que los componentes no se atraen las moléculas, sino nada más representan una concentración. Entonces aquí la presión parcial que tendería a ser es PA0 por XA, esa es la ley de Raoult, así tal cual. ¿Sí se está viendo mi pantalla? ¿Sí, verdad o no? No, profe, no se ve bien. No se ve bien, a ver, vamos a ver si... Yo sí la veo. Yo también la veo. Sí se ve, ¿cómo no? Ahí está. ¿Pero completo? Está el verde. Ay, profe, gracias. El color verde no está tan claro, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a borrarle aquí, ¿no? Sería PA, aunque ya se me está acabando PA0 por XA, esta es la ley de Raoult. Y PAL. Y PAG, cuando ese componente está en la fase gaseosa, es la ley de Dalton. Entonces, como en el equilibrio las concentraciones son idénticas en el equilibrio, ¿verdad? Se dice que PAL es igual a PAG. Que ya no va a ser la NERCA o el IMRSC, va a ser la CONADIC, quien es la institución que por ahí bájenle el micrófono o ciérrale, por favor, alguien ya nos estamos enterando de cosas que no deben de ser. El que otorga todo el tema del liceo. O están ahí con el radio o algo, por favor, lo quitan. Ok, gracias. Entonces, aquí lo que vamos a tener es, por ejemplo, si ponemos P por YA es igual, en el equilibrio sería PA0 por XA. Y aquí quedaría, aquí ya le pongo el equilibrio entre las fases. Entonces aquí ya pongo un asterisco y aquí me queda PA0 entre presión total por XA. Esta es la ley de Raoult-Dalton en un equilibrio entre dos fases, donde uno de los componentes es común a ambas fases. Aquí se representaría la absorción y quedaría graficada, por ejemplo, la concentración en fracción mol contra la concentración en fracción mol de la fase gaseosa, y aquí habría una pendiente, una línea recta que saldría del origen, que diría 0 a 0 de la fase gaseosa, 0 de la fase líquida. O sea, esta es la ley de Raoult y nos da la concentración, ¿verdad? Si nosotros damos el valor de la concentración de la fase líquida, obtendríamos la de la fase gaseosa. Si el dato que ustedes proporcionan es el 10%, de acuerdo al equilibrio, encontrarían el valor y esta se le pone un asterisco para indicar que es la concentración que estaría en equilibrio con una concentración de la fase líquida que tuviera ese valor. Y en este caso ya estaríamos representando una fase gaseosa con dos componentes y la fase líquida también, y en este caso podría ser el inerte gaseoso y el inerte líquido. Si hablo de destilación, el equilibrio se representaría de otra manera, pero en este caso estamos hablando de absorción y agotamiento. Profesor, ¿puede subir un poquito la cámara para que se vea bien la gráfica, por favor? A ver, otra vez repítemelo. ¿Puede subir tantito la cámara para que se alcance a ver la gráfica, por favor? Gracias. Ok. Entonces, esa es una representación del equilibrio entre las fases. Y en este caso yo te digo, la concentración de la fase líquida es del 10%, y tú podrías, si sabes que el sistema sigue la ley de Raoult, la fase líquida y la fase gaseosa, la ley de Dalton, podrías predecir el valor de equilibrio que sería de tanto. Entonces, fíjate, si nosotros le aplicamos a una absorción y nuestra concentración que tenemos es del 10% en la fase gaseosa y del tanto por ciento en la fase, la fase líquida del 10% y la fase gaseosa de vamos a decir, 0.2 o lo que sea, ¿verdad? No estoy inventando números. Entonces, lo que tú verías es que si este es el punto que representa las dos fases en contacto, ¿verdad? Esta tendría una concentración de 0.2, la fase gaseosa.
y la fase líquida tendría una composición de 0.1. No está en equilibrio porque está fuera del equilibrio. Entonces hay una diferencia de concentraciones respecto al equilibrio, y quiere decir que el equilibrio debe hacer que disminuya la concentración de la fase gaseosa. Entonces eso quiere decir que sería una absorción. Eso es lo que representa. Y si la fase gaseosa estuviera abajo, la concentración del componente estaría aquí. Entonces, en este punto, el valor de equilibrio de la fase líquida sería esta. Esto sería una YA diferente, por ejemplo, de 0.05, por decir un valor, inventar un valor, y aquí estaría el valor de equilibrio con la fase líquida. Y este sería el de la fase líquida, y el de esta XA.1 tendría un valor de equilibrio con la fase gaseosa. O sea que este punto arriba representa una absorción y este punto abajo un agotamiento, porque las fases que están en contacto respecto al equilibrio, el equilibrio nos da el sentido de la transferencia, porque el sistema trata de alcanzar el equilibrio. O sea, si está superior o por encima de del equilibrio, quiere decir que va a haber una absorción porque hay que disminuir la concentración de la fase gaseosa. Y si está por debajo, quiere decir que va a haber una tendencia a que el componente se separe de la fase líquida hasta la fase gaseosa hasta alcanzar el equilibrio, porque el equilibrio es el que manda. Así es la naturaleza. Esta nada más simplemente es una discusión o un análisis que hacemos para describir el equilibrio, en este caso manejado con lo más simple que puede existir, que es la ley de Raoult y la ley de Dalton, que se aplica una para la fase gaseosa y otra para la fase líquida. Ambas fases serían ideales. ¿Y qué son las soluciones ideales? Decimos que son soluciones cuyos componentes no interactúan entre sí, no se atraen las moléculas, no son moléculas polares o qué sé yo. Digamos que las moléculas no se atraen. Entonces eso, y si entre más concentración más se atraen o disminuyen o se repelen, o sea, eso sería la no idealidad. Y la no idealidad se representa, en este caso, sería corregirla, la ecuación de equilibrio, por ejemplo, con la fase líquida, se pone un coeficiente de actividad, ¿verdad? Y del otro lado habría un coeficiente de fugacidad. Entonces, el sistema puede ser muy complejo. Nosotros no trabajamos lo que trabajamos, más bien nos enfocamos a la parte de lo que es la operación o el proceso de separación de absorción y agotamiento. Y también la clase pasada hicimos un ejercicio del enfriamiento, ¿no? ¿Cómo era la concentración o no? Sí abordamos un poco las concentraciones cómo se manejan en un vapor de agua. O sea, porque vamos a trabajar absorción y agotamiento, pero también vamos a trabajar enfriamiento y deshumidificación. Sí. Estábamos haciendo el balance. El balance. Comenzamos un balance. Se puso la torre y de ahí explicó qué entra, qué sale en cada línea. Una torre de absorción simple. Ok, entonces esto sería el equilibrio. Este es muy elemental, pero se puede tener un paquete de datos a través de una tabla de datos, que los datos, se puede decir que la solución es ideal, pero no todas las soluciones son ideales. Entonces no se puede aplicar la ley de Raoult, se puede aplicar la ley de Henry, entonces sería como equivalente. Digamos, en lugar de ser PA0 XA, sería HXA. Digamos, aquí HXA. Esta es la ley de Henry. En lugar de quedar así quedaría. Y la ley de Henry sería diferente, que es para soluciones diluidas. Sería una línea recta. Entonces, los datos de equilibrio puede haber
una tabla de datos, ley de Henry, ley de Raoult, y nos sirven para trabajar y saber cuáles son las concentraciones máximas que se pueden alcanzar dentro del equipo. Bien, entonces, ¿algo más que recuerden que vimos la clase pasada y que tuvieran alguna duda? Bueno, entonces lo que diríamos que la tarea que estamos dejando consiste en que tomen sus apuntes de absorción y estamos en la primera parte, que son las primeras 100 páginas de 300 que son de absorción y agotamiento, ¿no? Entonces, en las primeras está puesto la parte del equilibrio muy sencilla, ¿verdad? La primera parte es la introducción. La segunda parte es la definición y nomenclatura de unidades de concentración y conversiones de unidades de concentración. Y luego la parte del equilibrio. Y entonces estamos ya casi en la puerta del balance de materia. Y ya llegamos a la página 100. Entonces, en la página 93... Entonces, ¿cuál sería la tarea para la próxima clase? Brenda, por favor, tomamos nota. Sí, profe. Repasar o reforzar el conocimiento de los temas que están vistos antes de la página 93, o sea, las primeras 92 páginas. ¿Cuál es el contenido de esas 93 páginas, por favor, Brenda? La primera parte es como definiciones, tipos de operaciones de procesos de separación y específicamente aterrizar todo para decir que vamos a estudiar absorción, agotamiento y enfriamiento y deshumidificación, ¿no? Y esas son las primeras 32, donde están las tablas de cómo se clasifican los procesos de separación. Ahí está de acuerdo al Treival, de acuerdo al King, de acuerdo a etcétera. Y luego el equipo, ahí está metido en la página 33 y un pequeño cuestionario. Luego viene la definición específica de las que vamos a estudiar. Después de haber visto el bosque, vemos el árbol. Entonces el árbol es absorción y agotamiento y están las definiciones y hablamos de que pueden ser torres empacadas, torres de platos y luego empezamos con otro tema. O sea, ¿cuántos temas llevamos? Definición. Definición, tipos, clasificación. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Esa es la primera parte. Ajá, viene. Ajá. La segunda parte sería... Lo del cuestionario. Bueno, incluido el cuestionario, ¿no? La primera parte. La primera parte, incluido el cuestionario, de lo que es, digamos, el tema en general se llama introducción al estudio de los procesos de separación por contacto continuo. Y en el laboratorio, pues ya de manera específica se aplica que contacto continuo son torres empacadas, ¿no? Y que hay, digamos, los equipos de contacto continuo y por etapas o de platos. Y dijimos que nuestros temas son operaciones gas líquido, que sería absorción, agotamiento, enfriamiento y deshumidificación. Esa es la primera parte. Y la segunda parte sería definición, nomenclatura y conversiones de unidades de concentración, que aparece en la página 47. Y ahí viene todas las unidades de concentración habidas y por haber. Y luego la conversión de unidades de concentración y lo que se calculan los pesos moleculares tiene hasta las 74, de las 55 a las 74. Y luego vemos el equilibrio entre fases. Y el equilibrio entre fases va de la 75 a la 90. Y
En la página 93 empezamos con lo que es el balance de materia. Ese es el recorrido fantástico que estamos haciendo, violento por cierto, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea, darle una revisión mayor, revisar los temas, encontrar qué dudas tienen y de las partes que tienen dudas, reforzarlas. Si no hicieron suficiente conversión de unidades de concentración, practicar. Si tienen alguna duda de lo que está ahí, lo vemos, pero ya con base en lo que ustedes ya han revisado y estudiado. Esa es la idea que tengo en mi cerebro, ¿verdad? Que ustedes trabajen. Entonces, voy a borrar el pizarrón y vamos a empezar ya específicamente con lo que es el balance de materia. Guión equilibrio, o sea, el balance de materia no es frío ni cadavérico. No es lo que entra igual a lo que sale. Tal cual. Porque lo que sale tiene sus limitantes. O sea, no sale como se le pega la gana. Tiene una limitación que es el equilibrio entre las fases. Entonces, yo puedo poner en contacto dos fases, en este caso un gas con el líquido, para fines de transferir un componente de la fase gaseosa a la fase líquida, y sería absorción, pero la concentración que tiene la fase líquida o que va a poderse obtener de la fase líquida no está a nuestro arbitrio. No podemos decir, yo quiero preparar una solución al 80%, y no se puede porque el equilibrio te dice que no se puede. Y no te dice que lo único que puedes alcanzar, si tu concentración inicial de la fase gaseosa es del 20%, la máxima que puedes sacar es la equivalente al equilibrio en la salida. Eso es lo que es el equilibrio entre fases. Por eso el tema se llamaría balance de materia guión equilibrio. Entonces, no es un balance de materia frío, es un balance de materia controlado o limitado por el equilibrio del sistema, por la máxima concentración que puede alcanzar. O sea, si yo tengo un gas que tiene 5% del componente, yo no puedo tener un líquido que tenga el 20%, ¿verdad? Y no es porque los números sean comparables, porque una concentración es en la fase gaseosa y otra es en la fase líquida, ¿no? Por ejemplo, el SO2, curiosamente, el SO2 en la fase gaseosa puede estar al 13%. 13%, imagínense. Y en la fase líquida, como el componente es poco soluble, no va a estar muy concentrado, entonces puede ser que sea 0.202, o sea, una cochinadita. 2 de 100 partes de la fase líquida tendrían de concentración. O sea, no sería muy pequeña la concentración del SO2 en el agua. Claro, esa concentración del SO2 en el agua, si ustedes meten la mano, pues se les puede desaparecer, ¿verdad? Porque, bueno, si la dejan mucho tiempo, porque sí es corrosivo el SO2 o el SO3 disuelto en agua, pero su concentración es máxima, tiene un valor máximo de que la solución, si tiene tal temperatura y tal concentración, el valor que le corresponde de concentración a la fase líquida, siempre y cuando la fase gaseosa tenga tanto, ese se calcula el valor de equilibrio. Y esa es la concentración máxima con la que podría salir la fase líquida. Lo usual es que no se emplee una cantidad de líquido pequeña, sino que se emplee una cantidad que se asocie con la cantidad de concentración máxima. Entonces ese sería el flujo mínimo, la cantidad de líquido. Que tú le metieras, alcanza la concentración máxima. Y si tú le metes más líquido,
En lugar del mínimo le pones 3 veces el mínimo, 4 veces el mínimo, entonces ya sale más diluida. Ya, desde luego la máxima es la que le corresponde con el equilibrio. Pero el balance de materia frío y calculador es primeramente poner una columna. Entonces, vamos a representar una columna como se puede observar en una industria. En una industria, la columna, pues podría, si queremos una foto de esa columna, pues nos vamos a una planta, ¿no? Y vamos a ver, le vamos a sacar una foto a esa planta. Le vamos a sacar una foto. Y en la foto que hagamos, y eso nos van a decir, ¿verdad? Alguien nos va a decir, no, esta es una torre. Bueno, nos puede decir, es una torre de ¿cómo se llama? En la que se está endulzando el gas o alguna cosa de eso. Esta podría ser la foto, mira. Y nos dicen, es una torre de absorción. ¿Ya la vieron? Entonces, esa sería la foto de una planta y nos dicen, esa columna se absorbe el H2S del gas natural. Entonces, es una torre donde se endulza, dice, el gas. Entonces, ya vemos que es eso. Entonces, ¿cómo la vamos a representar nosotros? Lo que sería una columna. Esta sería absorción simple o agotamiento simple, ¿no? Columna, así le vamos a poner, de absorción simple, simplona, o sea, nada complicada. Absorción simple. Entonces la vamos a representar por si nosotros decimos, esta es una torre como esa que acabamos de mostrar en la fotografía, y decimos, esta es una abstracción, ¿verdad? Una representación de la torre. Entonces a lo mejor la puedo pintar así para que se vea bonita. Va a ser como una torre que... A ver, Jesús, si eres tan amable, del libro de Ulrich, la página 28 o algo así. Ahí tenemos una representación de la columna, ¿sí, Jesús? Un esquema que se utiliza en las plantas. Digo, como un diagrama de flujo en una firma de ingeniería donde se hacen cálculos y diseñan y se hacen los planos de la planta, etcétera. Entonces ahí se representan simbología, se llama la simbología de los diagramas de flujo de los procesos. Ese sería. Ahí está Jesús, sí, está Jesús. ¿No? Nos pasarías al Ulrich como uno de los libros que tienen la simbología de algunos de los equipos. ¿Sí lo tienes a la mano ahí, Jesús? Ok. Entonces, sería un esquema. Puede ser más sencillo, más complejo. Y aquí le alimentaríamos, es una corriente, porque es una absorción simple. Una absorción simple va a ser una entrada y salida de gas y de líquido, ¿verdad? Entonces, en esta página, este es un libro de ingeniería de un proceso. Y ahí están los símbolos de los diagramas de flujo para la descripción e identificación de las corrientes. Que entra, que sale, que quién sabe qué tanto. Ese es un lenguaje de los planos. Entonces pasamos a la siguiente página, a las siguientes páginas y localizamos el símbolo de una torre. Me gustaría que se los presento. Ahí vamos.
Ahí está, por ejemplo, una torre de enfriamiento, ahí está representada. Pero queremos una torre. Ahí está la torre de enfriamiento, mira cómo la representa. Esto es el diagrama de procesos. A ver, seguimos, por favor. Tantito más adelante debe estar las ¿dónde está? Ay, ya te pasaste, creo. ¿Dónde? Ahí están. Entonces, estos son los símbolos de recipientes de proceso, y estas son las torres. Y las torres empacadas tienen un tache. No es que reprueben. Y esta torre, por ejemplo, tiene una alimentación en medio, pero no necesariamente sería una de absorción y agotamiento. Hay que burbujas, que por aspersión. Nosotros en particular hacemos la de una torre empacada. La de platos es la que tiene rayitas. Ahí nada más tiene 3 rayitas, una a la mitad, otra arriba. Está muy sencillita, pero nosotros le vamos a poner rayitas a lo largo de toda la columna, y esa para nosotros va a ser la torre de platos. Y la torre empacada, pues un tachecito, como está ahí. Entonces, eso no es el lenguaje, eso es los símbolos, la simbología de las columnas, ¿no? Entonces, aquí ya lo retiramos. Jesús, por favor, aquí nos regresamos aquí al pizarrón. Entonces aquí voy a poner mi columna. Aquí entra la corriente, aquí que entrará, a ver quién me dice. A ver, alguno de ustedes, por favor. Karina Salazar. Mande, profesor. ¿Qué entraría aquí? ¿Y qué entraría acá, según tú? ¿Qué va a entrar en esa torre de absorción, o una torre de agotamiento, o una torre de enfriamiento, o una torre deshumidificadora? ¿Quiénes se van a poner en contacto este es un equipo? Y esta se llamaría torre. Es una torre. O sea, es un tubo grandote, ¿no? Como el que te acabo de mostrar aquí en Ay, ya se los enseñé, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Ya no sé. Yo les presenté una torre, ¿verdad? Un dibujo de una torre. Ya se me escondió. Aquí lo había elegido. Bueno, entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué entraría a la torre? Ándale, dime. Esta que les presenté, ese sería el equivalente. Y ahí, aquí, en esta que tengo aquí, pues, ¿dónde está la entrada? Pues, y toda se ve gordita a lo largo, ¿verdad? Hay unas que abajo son de un ancho y arriba de otro. ¿Y ya vieron las personas que están ahí? Que se ven, que están en la foto. A ver. ¿Ya vieron a las personas? ¿No se ven o sí? Sí, muy apenas. Apenas. Muy poquito. Muy poquito, ¿verdad? Ahí nomás, ahí como se ven los cascos, ¿no? Sí. Sí, ahí se ven. Y claro, ya si la alejo, ya se ve todo. Sí está grande esa torre, ¿verdad? Sí. Bastantito. Unos 50 metros. Sí, unos 20 metros mínimo. Bueno, ok. Pues ya tenemos esta sería como en un diagrama de proceso. Entonces, la entrada aquí, ¿qué dijiste que entraba ahí, por favor? Líquido. ¿Por qué entra el líquido en la parte alta? Porque, pues, abajo entra el gas, ¿no? Y como va a ir, pues es gas, ir subiendo. Es lógico que el líquido entre por la parte superior y el gas por razones de gravedad, ¿no? Sí. Y por arriba va a salir el gas. Por abajo el líquido. Exacto. O sea, así de simple, ¿verdad? Ojalá así fuera todo el curso, ¿verdad?
pero no es así. Acá, ya se me perdió el azul, ok. Entonces, aquí está aquí le pondríamos líquido sale, gas sale. Entra líquido, entra gas. Y en esta parte de aquí, presentaríamos la torre empacada. La torre empacada lo podríamos poner así. Se puede poner en varios pedacitos, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de uno, marco que hay así, y luego que está en 3 secciones. Todo depende de qué. Si quieren impresionar a alguien, bueno, pues le ponen una torre con 3 secciones. ¿Y por qué es 3 secciones? Porque luego a veces hay problemas de distribución del líquido, se va canalizando hacia las orillas, etcétera. Pero aquí es una cosa es una absorción simple. Entonces, una sola entrada y salida de gas y de líquido. Este nivel le llamamos el domo de la torre y en la parte baja le llamamos la base de la torre. Entonces le ponemos un nivel 1. Entonces, este es como para un diagrama de flujo, esta sería una torre. Pero si la queremos para aquí, para lo que hacemos, lo trabajamos en clase, entonces una más sencillita que esa. Entonces lo que vamos a hacer es una torre sencillita. Entonces, esa también la ponemos así, larga, pero cuadradita para que sea más bonita. Entonces aquí vamos a ponerla. Esta fue lógica, ¿verdad? Porque entra tangencialmente, o sea, por los lados. Y aquí sale abajo, porque aquí se acumula el líquido y acá sale. Y acá saldría el gas, o sea, es lógico, ¿verdad? Pero ya para fines de que ustedes presenten los datos del balance de materia y que resuelvan su problema, entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner unas corrientes simbólicas, ¿verdad? Este es como el maestro García Barajas se le pega la gana que así se lo hagan y se lo entreguen en los exámenes. Si no, les bajo un punto. ¿O cuántos quieren que les baje? 2. Total, no es importante, pero sí es importante para el profesor porque así todos los diagramas que vienen en los apuntes están construidos de esa manera, representados. Entonces, maestro, perdón por interrumpirle, una pregunta. Entonces, adelante. En el examen le dibujamos el rojito. El rojito. Ok, gracias. Por favor. Aquí entra el líquido y sale aquí, del mismo lado. Ahora, ¿por qué crees que empleo uno? Porque es simplificado, un diagrama simplificado, y de alguna manera esto representa que la fase líquida pasa por aquí como un flujo tapón y se pone en contacto con una fase gaseosa. Eso es lo que representa este diagrama. Es como un esquema físico, o sea, es un esquema simplificado físico de la representación del contacto entre las dos fases a lo largo de la columna, y yo lo que estoy asumiendo es que la concentración a lo largo del diámetro no varía, y eso quiere decir que yo nomás estoy representando un modelo físico, así se le llama, ese es modelo físico, modelo físico simplificado. Esto es lo que representa este esquema y nos sirve a nosotros para los balances de materia y la representación de todos los cálculos que hacemos a lo largo del curso. No dibujamos columnas de estas. Si estuvieran en un bufete de ingeniería, pues a lo mejor sí lo hacen de esta manera, pero aquí en clase lo vamos a trabajar de esa manera. Y les decía yo que este es un modelo físico simplificado. Por ejemplo, ¿qué otros modelos hay de estos? Pues hay muchos, ¿verdad? Para diferentes tipos de geometrías y de sistemas que se pueden trabajar conceptuales para hacer cálculos. El más, así que me tocó vivir y que lo registré, fue el profesor don Octavio Levenspiel, si por ahí, si saben que tiene su libro de ¿cómo se llama? Ingeniería de reactores, ¿verdad? El Levenspiel, que a lo mejor ya no lo usan tanto como antes. Sí, todavía se usa. Bueno, Levenspiel aquí estuvo inclusive en la escuela
a dar una conferencia, vino el profesor Levensky, y una de las generaciones por ahí en algunos años lo invitó para que fuera su padrino, y le pusieron su nombre, Generación Levensky, o sea, en aquella época era connotado. Y era, además, y tenía algo que se le llamaba el modelo de burbuja. Fíjense, hay el modelo de burbuja que inventó o que desarrolló este profesor Levensky, consideraba un lecho de sólidos, y ese lecho de sólidos se consideraba que estaba en un sistema y que le pasaban la fase gaseosa, porque también fluidizados pueden ser líquidos, ¿verdad? Pero en este caso se pasa la fase gaseosa, aquí están los sólidos, y en la velocidad con la que pasa el fluido los llega a levantar. Cuando los fluidiza, quiere decir que el sólido se comporta como un fluido, pero el tamaño de partícula es muy pequeño y flota, estaría flotando. Pues él desarrolló un modelo que se llama de lecho burbujeante. O sea, nada más para que vean lo que se puede, el modelo físico simplificado que representa. Eso le llaman, en inglés, le llaman modeling. Y ya hay libros que se dedican o lo cubran la modelación de los físicamente los pueden observar, pero matemáticamente no los pueden trabajar. Entonces, sobre todo algo que le llaman un reactor de craqueo, como de lecho fluidizado catalítico, el fluid catalytic cracking. Ese es el ejemplo de un reactor de lecho fluidizado, fluid catalytic cracking. Entonces, este es el modelo físico de ese sistema. Es interesante la creatividad, cómo puede algo complejo finalmente ponerlo a algo que matemáticamente, porque nada más tenía un solo valor de ajuste para el modelo que desarrolló, que era el diámetro de la burbuja. Interesante, ¿verdad? Pero nosotros no hacemos ahorita ni el modeling ni nada, simplemente estamos hablando de que esta es nuestra torre, un modelo simplificado, es el tache. Nos olvidamos en este caso de esta parte que es esto que representamos, que son las dos fases. Esto nada más es conceptual, para describir que se ponen de un lado y del otro, nada más entra la fase gaseosa. Entonces a lo mejor les puedo ya escribir finalmente, ¿dónde me quedó el rojo? Chirriones, acá está. O sea, este esquema, ya convencionalmente y para todos los problemas que van a resolver, pues lo van a representar así de sencillo, ¿verdad? Fase líquida, fase gaseosa y empacada. Ahora, el balance de materia es tan válido para una torre empacada como para una torre de platos. Este es el balance global. Balance de materia. Balance de materia global. Hay que saber el título, ¿verdad? Balance de materia global. Nivel 1, parte baja, nivel 2, parte alta, el domo y la base de la columna. Entonces, esta es una representación ya no de tipo de un modelo físico simplificado, no, simplemente es un esquema que a nosotros nos sirve para resolver anotar nuestros datos y hacer un ejercicio del balance de materia, del cálculo de la altura del empaque, etcétera, cálculo del diámetro. Nosotros hacemos todas esas peculiaridades, ¿ok? Ok. Entonces, decimos que el balance de materia dice
Lo que entra igual a lo que sale. Entra igual a sale. Esta es fase líquida, ya dijimos, y esta es fase gaseosa. Entonces aquí la fase líquida, el caudal lo manejamos con la letra L. Sin testar es, ¿qué es? Masa, es moles, es volumen. Mol. Small. Mol. Y cuando no le pongo ningún subíndice, quiere decir que es la mezcla. ¿Ok? Entonces aquí sería L sería igual a L2, porque sería la parte superior, sería LA2 más LS, si lo pongo en moles. Si lo pongo en masa, la variable la testo. La testaría. ¿Ok? Y si la pongo en volumen, los balances de volúmenes no se manejan en lo que son las operaciones, procesos de separación, las operaciones unitarias. No manejamos balances de volúmenes, ni tampoco hacemos balances de átomos. Eso solamente para reactores, ¿no? Para cuando hay en reactores nucleares, entonces ahí hay átomos. Acá no. Aquí moles o masa. Volúmenes no trabajamos en general. Balances. Que el dato nos lo dan en volumen, lo convertimos a moles y masa. Si nos lo dan en volumen, a masa. Si el cálculo que hicimos es en masa y nos lo piden en volumen, ¿tenemos qué propiedad para convertir la masa a volumen? ¿Cómo se llama esa propiedad que de los líquidos? ¿Se llama? Densidad. Y si hablamos de la fase gaseosa, pues está también transformar una mol o una masa a volumen. Están las densidades parciales, molares y masa de la fase gaseosa, que se pueden calcular con la ley de los gases ideales o con alguna otra ecuación, ¿verdad? Pero normalmente se trabajan, aquí en clase trabajamos nada más la ley de los gases ideales. Todos los volúmenes son como dato, pero el balance de materia no lo hacemos en volúmenes, en masa, etcétera, ¿no? O lo ponemos en moles y ya lo que sí tenemos que saber hacer es transformar todo a moles. No se vale que no sepan. O sea, de ello depende su vida académica, me refiero. El que lo haga bien, pues pasa, y el que no, pues refrega. Entonces, el balance de materia lo vamos a hacer en masa o en moles. El que yo voy a presentar aquí va a ser en moles. Y va a ser entra igual con sale. Y derechito nos vamos, no a la mezcla, no al inerte, porque el inerte es constante. Entonces nosotros vamos a poner lo que entra de A y lo que entra de inerte líquido. ¿Ok? Entonces el balance de materia sería, aquí ya lo puse como una mezcla, ¿verdad? Entonces aquí sería LA1 en moles. Y acá, de este lado, la fase gaseosa sería GA1 entra y GA2 sale. Va acompañado del inerte, ¿eh? También. En este caso sería GS, ¿verdad? Nada más que no lo pongo ahí, pero no lo debo de poner, nada más me importa lo que va a variar. Porque cuando haga lo que entra igual a lo que sale, pues el inerte que entra, pues es el inerte que sale. Entonces se anula. Entonces, lo pongo, pero no lo pongo. O sea, se desaparecería. Entonces, a ver, háganle el balance de materia, a ver cómo les queda. Escríbanlo ahí en su casa, en su lugar donde están. ¿Cómo les quedaría? A ver, por ahí, una García, a ver que me conteste. Una de las 3 García que hay, no, las 2 García. García
Paul, Guadalupe, ¿cómo te queda el balance de materia? De lo que entra igual a lo que sale. Balance de moles. Balance de materia en moles. También lo podemos hacer en masa. No tendría ningún problema, ¿verdad? Pero lo hacemos en moles, sí. ¿No quedaría GA1 más L2 es igual a GA2 más LA1? A ver, lo que entra es esto. Sí. ¿Y L2? ¿Y quién? ¿Y L2? No. ¿LA2 más LS? No, bueno, entra LS, entra L2, pero el balance de materia lo estamos haciendo de A. No estamos haciendo el balance de moles totales. Y si hacemos el de moles inerte, pues lo que entra igual a lo que sale. Entonces realmente lo que estamos haciendo es lo de A. Entonces GA1 más LA2. Sí, o sea, lo que entra sería GA1 más LA2. Porque si pones el LLS aquí, también lo tendrías que poner de este lado, se anularía, y GS también se le anularía. No sé si te queda claro que esto es como un balance de materia premeditadamente simplificado, ¿no? Entonces lo que entra sería GA1 más L2. Y lo que sale sería, si pongo en el mismo orden las variables fase gaseosa y fase líquida, serían así. Exacto. Y luego lo que voy a hacer es acomodar las variables de tal manera que en absorción voy a elegir la fase gaseosa o la fase líquida, le voy a llamar protagonista a una de ellas. Protagonista quiere decir que la razón de existir del equipo o su objetivo del equipo va a ser para llevar a cabo un tratamiento para la fase gaseosa, que es una columna de absorción. Entonces, si lo que voy a hacer es un balance de materia para el caso de absorción, no para el caso de agotamiento. El agotamiento sería algo equivalente, similar, idéntico. Si lo quieren, conceptualmente es idéntico, nada más que vamos a despejar de otra manera. Entonces, yo en este caso me fijaría en la fase gaseosa, porque es la protagonista. Entonces, ¿cómo entraría la fase gaseosa en cuanto al componente? ¿Entra rica o entra pobre? ¿Y cómo va a salir? ¿Y quién se lo va a llevar? ¿Cómo está actualizado? Entra rica. Entra rica y sale pobre. Acá. Exacto. Entonces, asocio las variables de la fase gaseosa del lado izquierdo y las de la derecha de la fase líquida. Si lo hago así, por sí misma la ecuación van a identificarla, ¿no? Entonces aquí pondría yo GA1 menos GA2 igual a LA1 menos LA2. Y esto justamente se llama lo que se transfiere. Curiosamente, la diferencia entre la cantidad de componente a la entrada y a la salida es lo que se pasa hacia la fase, lo que se disuelve en la fase líquida. O se captura, o se elimina, o se recupera. ¿Cuántos verbos puedo usar? Depende de qué quiero decir que significa esa separación. Lo transferido es un término neutro, se transfiere. Entonces yo digo se elimina, no es lo mismo, y resulta curioso, ¿verdad? Que a alguien le pueda decir, oye, te voy a eliminar. O también le puede decir, te voy a recuperar. Y aquí es válido el mismo, bueno, no exactamente, porque el espíritu de recuperar quiere decir que el componente lo considero valioso y lo recupero, lo separo con un líquido, porque es valioso. O lo elimino si es nocivo, pero estoy calificando la acción de separar. Y lo transferido es neutro. No sé si les queda claro la terminología. Entonces, aquí decimos se recupera o se elimina y tiene el mismo sentido de lo que se transfiere. Y esta variable que está aquí se puede escribir en función del gasto total, ¿verdad? O sea, GA1
aquí lo voy a poner, se puede hacer en función de la mezcla que existe y quedaría como G1 por YA1, que es moles de A entre moles totales. No, moles de A entre moles totales es la fracción mol. Entonces, multiplicado por los moles totales, me va a dar GA1, que es la variable que está allá. Esta se puede decir que es, le voy a poner aquí entre paréntesis, esta variable, que es GA1 entre G1. Pero esta también se puede asociar con la concentración en relación mol y se va a hacer un balance de materia en función de una cantidad que no es variable, se llama el inerte gaseoso, y se acostumbra a manejar esta variable en lugar de la fracción mol. O sea, los balances de materia históricamente se manejan considerando el menor número de variables, y cuando se maneja la relación mol, que es moles de A entre moles de inerte, es más sencillo hacer nuestras ecuaciones. Entonces, si yo manejo GS, aquí me va a quedar GS por YA1 menos GS por YA2. Y este término que está aquí abajo lo voy a poner GS por YA1 menos YA2. Ese es mi balance de materia de una torre de absorción simple. Y el de la fase líquida lo asocio con una cantidad que se llama LS, que es el inerte líquido, que puede ser el agua, puede ser cualquier otro componente, ¿verdad? Y aquí mi balance de materia, pues es muy simple, ¿verdad? En este caso, para una torre de absorción simple, una sola entrada y una sola salida de gas y de líquido. Ahora, el hecho de que sea simple no quiere decir que no existan, ¿verdad? Que es una utopía, no, simplemente se alimenta el componente, digamos, la fase líquida de la que yo quiero recuperar, no, la fase gaseosa de la que yo quiero recuperar, si es agotamiento, entonces la fase líquida. Y fíjense, curiosamente, por el mismo precio, se estudia absorción y agotamiento. Si saben absorción, se supone que saben agotamiento, como que ya queda muy avanzado. Ahora, esta ecuación que está aquí, se llama la ecuación del balance de materia. Y si yo nada más tengo los puros términos, lo que puedo hacer es despejar una variable que se llama LS en GS, y me va a quedar YA1 menos YA2 entre XA1 menos XA2. Y esta ecuación tiene un término que es constante, y se ve que hay una variación de la composición de la fase gaseosa y una variación en la composición de la fase líquida. Y entonces a alguien, pues hace ya mucho tiempo, se le ocurrió, bueno, pues ¿por qué no grafico YA contra XA? Y lo que voy a tener es aquí YA1, XA1 y YA2, XA2. Y voy aquí a representar una línea en la que se observa que la fase gaseosa disminuye su concentración en este sentido y la fase líquida la aumenta en ese sentido, y representa una operación que está aquí. Y el equilibrio entre fases estaría por debajo de esa línea. Esta sería la línea de operación y esta sería la línea de equilibrio. Ese es el balance de materia. Y se representa, sí. Nada más una duda. Las variables que está poniendo de XA y YA son relaciones, ¿verdad? O sea, es la relación molar. Quiere decir, es la masa del componente que voy a separar. Masa de SO2 puede ser kilos, gramos, libras, ¿no? Por cada masa de inerte. Entonces, si fuera fase gaseosa, kilo de aire seco, por ejemplo, si fuera un aire que tuviera nitrógeno, oxígeno, y el componente que se deseara separar sería
amoníaco o SO2 o CO2, ¿verdad? Yo puedo generar una solución con trietanolamina o dietanolamina y capturar la molécula de CO2 y producir hielo seco. El CO2 lo capturo y luego lo separo, pero lo separo de tal manera que luego lo congelo y ya obtengo mi hielo seco. Eso es un proceso de separación en el que lo que sí no sé, fíjate, curiosamente, y eso sería por ejemplo, alguien diga, yo quiero ser voluntario, ¿verdad? Dijera, me gustaría saber si existe una planta de hielo seco y que la pudieran visitar o que la pudieran identificar y que me dijeran si el proceso existe para obtener el CO2, si hay una columna de absorción y en consecuencia una de agotamiento enseguida. No lo sé, pero es un ejercicio como de aplicación de la absorción y agotamiento, ¿no? Primeramente se captura el CO2 de una mezcla en la que se quema carbón, se produce CO2 y otros componentes, y el CO2 se captura en estas soluciones de etanolaminas, monoetanolamina o dietanolamina, ya se captura y ya tengo la molécula, pero luego la separo con vapor de agua y genero, se condensa y luego ya se enfría y se obtiene el CO2. Digamos que vean por ahí o que encuentren fabricación de hielo seco, cómo lo hacen, a ver si de casualidad responde a este proceso que les estoy advirtiendo o compartiendo con ustedes. ¿Alguien que fuera voluntario? A ver, vamos a encontrar un voluntario. Ya se me fue para acá. A ver, Emanuel. ¿Emanuel qué? Chávez González. Sí, Emanuel, gracias por haberte propuesto. De nada. Ok. Entonces, por favor, Brenda, por favor, tomas nota de las tareas que estamos dejando. Sí, profesor. Entre mayo y septiembre las fábricas de hielo no descansan. No, profesor. De 60 gramos. Gracias. Entonces, sí. Se está secando el cubito. Vamos a dejar esas tareas. Desde luego, la tarea para todos, en particular, en este caso, le pedimos de favor a su compañero que investigue eso, como un detalle. ¿Cuántos puntos va a valer su colaboración? Gillette Pues Mac 3, mejores hojas para una afeitada que apenas se siente. Para que se anime, ¿verdad? Que no necesito hasta mediados del siglo XX. Yo creo que con el hecho de saber cómo se produce el hielo seco sería una información que le puede servir algún día se evapora, para que eliminando el calor su analfabetismo de ingeniero químico industrial vaya superándose poco a poco, ¿no? Y sirve que nos ayudas a los demás también porque eso es analfabetismo, ¿no? O sea, carencia de información, y cuando llegan a hacer un examen y les preguntan cosas, pues no saben ni... Por ejemplo, el otro día me tocó con alguien en un grupo de dar clase, con sus compañeros de octavo, noveno, les preguntaba yo qué cosa era el AICHE. A ver si... No se los quiero preguntar a ustedes, por favor. No digan, yo sí sé. Pero espero que todos lo sepan, sí. ¿Máquinas para qué? Para hacer el hielo seco. Pero esas son de las que hay en los laboratorios y ¿no? Tardó algunos años en perfeccionar las hojas de acero inoxidable. A ver qué están listas para ser montadas. La que produce un tubo, cubos de hielo. Ahí está, ya ven su compañero, fíjense, ni 5 minutos, y yo cuando dejo este tipo de tareas nunca las traen. Y su compañero ya en 5 minutos ya lo tiene. No, es cuestión de ganas, ¿no? Realiza numerosas hendiduras en la tira y a la vez divide esta en la longitud correcta. Las tiras melladas están listas para ser montadas en una rejilla. Esta
Esta rejilla es parte del evaporador. Aquí es donde el líquido refrigerante se evapora, eliminando el calor del agua para congelarla y convertirla en cubos de hielo. Esta tubería de cobre es esencial para este proceso. Un brazo automatizado la dobla en una forma llamada serpentina, la que produce una bobina que se ajusta en la parte posterior del evaporador. Así el líquido refrigerante se mueve a través de ella, quitando el calor del agua. Esta máquina aplana el tubo, dándole mayor superficie de contacto con el evaporador para facilitar la transferencia del calor. Luego las piezas van a una gran máquina de lavado que remueve restos de aceite u óxido. Ahora se aplican tiras de soldadura de estaño y plata a la placa posterior del evaporador. Esta solución de ácido actuará como agente de unión. Luego se coloca el evaporador con el lado de la soldadura hacia abajo, sobre el tubo de serpentina, y se cierran las piezas montadas en una plataforma de hierro. Se levanta la plataforma y se lleva a un horno para que funda las tiras de soldadura, y así junte la placa trasera y el tubo de serpentina. Luego recibe un baño ultrasónico donde ondas sonoras de alta frecuencia limpian los contaminantes. Un inspector examina el evaporador para confirmar que las piezas hayan sido sólidamente fusionadas. Después se instalan tubos en un panel lateral de la máquina de hielo. Estas son las líneas que suministrarán el refrigerante a la máquina. Se gira la máquina y se remueven las tapas de los compresores para conectarlo a una red de tuberías. El compresor mueve el refrigerante a través de estos tubos, en un ciclo continuo de calor y refrigeración para finalmente producir el hielo. A continuación se suelda para sellar las conexiones. En otro panel lateral se conecta un ventilador. Este entregará aire fresco en el radiador para enfriar el refrigerante y ayudar a convertirlo nuevamente en líquido. Ahora se bombea el refrigerante en el sistema y se mide el flujo para asegurar de que reciba la cantidad precisa. Mientras tanto, en otro sector, se monta el depósito de hielo. Es hora de probar esta máquina para hacer hielo. El agua fluye continuamente sobre la superficie de la rejilla del evaporador, mientras la temperatura dentro de las celdas disminuye bajo cero. Las impurezas como los minerales son eliminadas. Así el agua se convierte en hielo. Y el resultado son cubos claros como el cristal. Casi 3 kilos en solo 15 minutos. Por último, se instala el panel frontal en la unidad. Este trabajo está terminado. Y es el momento para un delicioso refresco. Con hielo, por supuesto. Pero ese no es hielo seco. Exacto, es hielo normal. Es hielo normal. Es hielo normal, sí, con agua. Y es un sistema de Principalmente en las enfriamiento. industrias de alimentos, medicinas y limpieza. Pero sería cuestión de ver qué diferencia hay entre ellos, etcétera, ¿no? Ya para que dijeran ustedes, bueno, me voy a dedicar a vender hielo seco, a fabricarlo, cosas por el estilo, que tuvieran alma de empresarios, ¿no? Y que lo vendo, es bueno, lo van a poder vender fácilmente. El hielo seco, ¿quién se los compra? ¿Y por qué se usa? Que hagan un estudio, fíjate, un tema de tesis. Para que hicieran un trabajo. Bueno, interesante, ¿no? Finalmente, ¿cómo se llama? El problema. Pero es un hecho y que el CO2
se produce, se hace una combustión y luego el CO2 se separa con dietanolamina. Hay datos, hay una publicación que habla de ese tema. Es una vieja manera de hacer hielo seco. Entendido hielo seco, CO2 congelado. Y sería un proceso de separación como lo que nosotros estamos hablando aquí. Se captura el CO2, ese sería absorción. Y el agotamiento sería separar el CO2, porque cuando yo separo un componente en absorción, tengo como agente separante una fase líquida, y luego, si el objetivo de la absorción, el producto, o sea, sería el líquido con ese componente, ya es el producto final, maravilloso, pero si no es el producto final, luego tengo que recuperar el componente. Entonces, pues esa sí es, como diríamos, una desventaja, porque yo tengo que gastar dinero o energía para separar el componente que se separó originalmente de la fase gaseosa. Pero así es la absorción agotamiento, no hay otra manera. Y decía yo inicialmente cuando empezamos el curso que habíamos hecho un trabajo recientemente de separar un componente de una fase gaseosa haciendo una operación que se le llama condensación por contacto directo, que poniéndole el componente que se desea separar, que yo les dije que el trabajo fue metanol, se pone metanol a menos 15 grados como agente separante. Y ya no tengo que pasar por la destilación o por hacer una recuperación de ese componente. O sea, sale más barato. Y hicimos pruebas, cálculos de qué tan caro saldría si fuera absorción, destilación, o absorción, agotamiento, absorción, destilación, comparado con el otro, y salió mucho más barato simplemente condensación por contacto directo. No es exactamente, pero este es el lenguaje que nosotros tendríamos que trabajar para absorción, agotamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿ya quedó claro cómo se encuentra? Esta es la ecuación del balance de materia de una torre de absorción simple. ¿Cuántos componentes se separan? Uno. Es isotérmica e isobárica, que esa es presión y temperatura constante, esa línea de equilibrio. Ese esquema representa a presión y temperatura constante. Se separa un componente nada más, está en la fase gaseosa y en la fase líquida. Si hay ejemplos, claro que los hay. Tan simples, sí es absorción simple, pero si hay ejemplos, sí. ¿Cómo se fabrica el ácido clorhídrico? Pues se genera el ácido clorhídrico, hidrógeno con cloro, se genera la molécula y se separa. Se produce, el etileno se disuelve en agua, fíjate. Entonces la molécula es otro ejercicio que existe de absorción, se separa. O sea, hay muchos ejemplos simples en los que se emplea esta como un proceso de separación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a hacer nuestro balance de... Ahora, nuestro balance de materia, como está puesto aquí, voy a borrar ahorita todo y le voy a escribir el balance de materia de nuevo. Desde luego, les voy a dejar de tarea, Brenda, por favor. De tarea les voy a dejar mínimo una plana de la deducción del balance de materia. Mínimo una plana. Pero pueden hacer las planas que gusten de la deducción del balance de materia para una absorción hasta que quede eliminada la ignorancia. O sea, que digan ustedes, ya entendí perfectamente, ya no hay ningún problema, yo ya... Y que la vivan, ¿verdad? Que la puedan trabajar. Entonces, esta operación aquí quedaría así, así, y quedaría
1, 2. Entonces sería GA1 más LA2. Digamos esto que estoy haciendo ahorita aquí sería GA2 más LA1 y lo pondrían 1 menos 2, ¿verdad? Para que quedaría LA1 menos LA2. Y esta expresión puesta en relación mol queda GS, pues Ya1 menos Ya2. Porque yo puse GA1 como GS por Ya1. Podría, si lo pongo G1, ¿verdad? Es otra opción. G1 por Ya1. No factorizo porque sería G2 por Ya2. Entonces no se factoriza G1 con G2, por eso se inventó, nuestros antecesores ingenieros químicos, ¿verdad? Hicieron esta deducción y inventaron lo que sería el inerte gaseoso, que es constante. Y cuando hacen operaciones de secado, el sólido seco es el producto, entonces se hacen balance de materia con el sólido seco. En este caso sería LS por XA1 menos XA2 igual a TA en este caso. Lo transferido, lo separado, lo eliminado, lo recuperado son términos. Lo que se disuelve, lo que se recupera. O sea, los adjetivos para describir el objeto de la separación equivalente a una absorción son unos 6 o 7 términos. O sea, la tarea consistiría en que encontraran los términos que significarían la separación de un componente de una mezcla gaseosa. Sería eliminarlos, recuperarlos, según la finalidad, ¿no? Disolverlo, porque yo les digo, yo quiero disolver, yo quiero separar, yo quiero eliminar, yo quiero transferir, y todos esos verbos me dicen lo mismo. Y da lugar a una ecuación, GS, pues Ya1 menos Ya2, igual a LS, que da pie a que yo elija un diagrama de equilibrio, pero un diagrama de equilibrio construido en relación mol. En relación mol. Fase gaseosa, es lo usual que se represente la fase gaseosa en este eje y la fase líquida en este. Y aquí estaría representada la línea, usualmente XA2 es 0, o sea, el XA2, XA1, Ya2, Ya1. Lo usual es que Ya1 es dato, ¿verdad? Ya1 es dato. Y Ya2 es una especificación. O sea, yo digo que quiero recuperar el 90% de lo que alimento y en consecuencia sabré cuál es la concentración a la salida. O sea, es como una especificación de la separación. Y se empalma con XA2, que es como es flujo en contracorriente. Aquí XA2 normalmente un componente puro. Podría no ser puro, sino que se recicle cuando es absorción, agotamiento, lo que les decía, ese proceso de separación que es caro. Absorción, agotamiento, quiere decir que lo que yo recupero, luego lo separo para que lo envíe yo ya por separado. Y aquí tengo yo una línea de operación. Y aquí sería XA1. Y mi línea de equilibrio podría estar aquí, que sería cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, o una línea recta. Los datos de equilibrio nos van a... Y esta distancia que existe, justamente nos está diciendo la dificultad de la separación. Aquí está pendiente de esta línea de operación SLS en GS, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo observar, GS no lo voy a cambiar. Porque ¿qué verbo utilizamos para describir la fase gaseosa? Mario Rojas, por favor. ¿Cuál es el Rojas Díaz, Mario, Josafat? Sí, profe. ¿Qué fue lo que dijimos? Que
la fase gaseosa es intocable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos eso? ¿Por una locura? ¿Es una demencia? ¿Una tontería? ¿Qué podrías decir? ¿Por qué? ¿O es algo importante? ¿Para qué puedes aplicar una absorción? En el medio ambiente, ¿para qué? Bueno, se supone que no se toca porque vamos a extraerlo del líquido. A ver. O sea, ¿El objetivo de una absorción es separar qué cosa? Adelante, dime. Rojas. Me estás asustando, ¿eh? Rojas Díaz, Mario. La absorción pues es consiste en la separación de los componentes, y nos había dicho que por medio de un gas. No te me pongas nervioso, ¿eh? No, como que siento que te me pones tenso, no, tranquilo. El objetivo de una absorción, el protagonista en la absorción es la fase gaseosa. Porque por definición la absorción, defínemela. Bueno, tengo anotado que es la separación de un gas y un líquido. ¿Es una separación de qué? De un gas y un líquido. Dijiste una lentejada, ¿no? ¿Te fijas que dijiste una lentejada o no? Es la separación de los componentes. La separación. Utilizando un líquido. De uno o varios componentes en los que tiene un gas. Uno, a ver, repítemelo por favor. ¿Tienes la página 43, Rojas? ¿Del ¿Sí manual? tienes los apuntes? Sí, por favor. Sí. A ver, léete lo que es la absorción. ¿Ya lo encontraste? La absorción es una... Sí. Adelante. La absorción es una operación unitaria de separación difusional, gas-líquido, que tiene por objeto separar uno o varios componentes de un gas, empleando como agente separante un líquido, agente separante masa y por ello operación indirecta, en el que se disuelven selectivamente dichos componentes. Se disuelven, o sea, se transfieren de la fase gaseosa a la fase líquida porque se disuelven. Y como sinónimo, bueno, hay muchas maneras de describirlo, y una absorción puede ser de un componente o varios componentes, con o sin reacción química isotérmica, isobárica y régimen permanente o no permanente. Todas esas cualidades tiene. Entonces, la absorción es separar uno o varios componentes de un gas. La simple es un solo componente de un gas. ¿Eso te queda absolutamente claro? A ver, repítemelo, por favor. ¿Una absorción? La absorción es la separación de uno o varios componentes. De un gas. Uno o varios componentes de una fase gaseosa, empleando como agente separante un líquido. O utilizando un líquido tan sencillo como eso. Yo separo a ese componente de la fase gaseosa en un líquido, absorbiéndolo, o sea, disolviéndolo. Si es que se disuelve, ¿verdad? Si le gusta la fase líquida, que es agua o algún otro componente que le guste. Esa es la absorción, la separación. Es un proceso de separación. Puede ser por contacto continuo, se utiliza una torre empacada. Y ya todas las demás son cualidades: temperatura constante, presión constante, y por eso isotérmica, isobárica de un componente, con o sin reacción química, todas estas cualidades. O sea, tiene varias
expresiones. Y la más simple es, por eso se le llama torre de absorción simple. Y esa isotérmica e isobárica. Esta línea, este diagrama que tengo aquí presentado en el pizarrón es isotérmica e isobárica. Es una línea de operación donde nosotros vemos cómo varía la concentración. Se puede representar ahí, y esta se le llama línea de operación. Y la otra es línea de equilibrio. Y está en el tramo donde varían las concentraciones. Es a la que entra y esta es a la que sale. O sea, el diagrama tiene que vivir en ti. Tienes que entenderlo en el diagrama. Y si esta línea estuviera más cerca de acá, más difícil, sería más alta la torre que tienes que calcular para que hubiera, porque esta distancia vertical de aquí al equilibrio es lo que hace posible que sea, si esta estuviera aquí pegadita, sería más difícil que fuera la transferencia de masa y la torre sería más alta. Si tú fíjate, lo que yo decía que la fase gaseosa es la protagonista. Fase gaseosa es protagonista. ¿Qué significa protagonista? Que la razón de ser de la absorción es la fase gaseosa que quiero quitarle un componente. ¿Te queda claro eso, por favor? ¿Sí? No me contestas, Mario. Sí. Ok, pero sí le entiendes que es un solo, o sea, ¿por qué es la protagonista la fase gaseosa? Porque es una absorción. ¿Y cuál sería el protagonista o la protagonista en un agotamiento? El agotamiento es quitarle a una fase líquida un componente. Pues es el líquido. ¿Y quién es el protagonista en una torre de enfriamiento? Pues el agua que se va a enfriar, que entra caliente. Y en una deshumidificación, pues una fase gaseosa que va rica en un componente que le quiero quitar porque voy a deshumidificar o a quitarle ese componente. O sea, por eso son las protagonistas. Ahora, cuando es protagonista, no la muevo porque justamente yo diseño la torre para esa cantidad de fase gaseosa. Todo lo que voy a mover es el líquido. Yo le puedo meter mucho líquido. Si yo le meto mucho líquido, quiere decir que la pendiente va a aumentar desde el punto de vista matemático, ¿te das cuenta? Y quiere decir, fíjate, responde el diagrama a una interpretación, porque si la línea de operación aumenta en su pendiente, o sea, la cantidad de líquido es tan grande como infinito, quiere decir que la concentración no va a variar X1 y X2, porque es tan la cantidad de líquido que la cantidad que se transfiere ya no se percibe, es muy pequeña. Conforme disminuye la cantidad de líquido, vas incrementando la concentración, o sea, la gráfica te lo está entregando, te está dando la manera de interpretarlo. Sí, ya me quedó claro. Ok, ahora, en el momento que tú empiezas a decrecer la cantidad de líquido, no lo puedes disminuir hasta valores de cero, es obvio, porque tienes que tener líquido todavía para que eso ocurra. Entonces aquí hay algo que espero que te quede muy, muy, muy claro. Mira, esta línea es la de equilibrio, y la de equilibrio quiere decir que si la llega a tocar la línea de operación, el proceso se va a morir. Entonces, la línea de operación que sería esta, o sea, el primer momento, porque la línea de operación es recta, LS en G son constantes, entonces esta sería una recta. Entonces, quiere decir que va a intersectar a la línea de equilibrio en este punto. Esta concentración se llama XA1 máxima, y el caudal sería LS mínimo entre GS, que es constante. O sea, esa la pongo con otro colorcito y lo pondría yo con rojo, que sería la línea de pendiente de mínima. Y en el momento que toca la línea de equilibrio, cesa la transferencia de masa, porque quiere decir que ya se alcanzó el valor de equilibrio, y cuando ya alcanzo el equilibrio, ya, se acabó, ya no hay transferencia de masa. Este valor es el mínimo. Entonces, cuando yo opero con un flujo del 40, 50, 60% mayor al valor mínimo. Así trabajo, para que la torre no sea de 500 metros cuando trabaje al mínimo, pero tampoco que le meta una cantidad infinita porque se va a hacer muy ancha
y pues no voy a obtener ninguna concentrado, va a salir tal cual entró, sale. Esa línea estaría aquí. Esa línea donde el flujo es infinito, la pendiente es infinita. O sea, LS en GS tiende a ser infinita. O sea, es la línea vertical. ¿No te parece maravilloso que entiendas esto, Mario? Sí. O estoy utilizando una palabra exagerada que digo maravilloso, pero a mí me parece que es pues muy bonito, muy interesante, muy elocuente de que cosas como esta me puedan dar una visión de cómo opera, cómo trabaja el equipo. Cuando yo le meto mucho líquido, puede ser que la X-A1 sea la misma, que entra, es tanta la cantidad de líquidos como cuando dicen, te vas a tomar una copita de tequila, pero te voy a dar 10 squirts para diluirla, ¿no? Entonces, no, ya llega el momento que no sabe nada, porque... Entonces, el meter, introducir menos líquido va a hacer que tengamos una concentración mayor, que salga más concentrado. ¿Entre más líquido metes? Entre menos líquido. Entre menos líquido va a irse más concentrando, claro. Pero no le puedes reducir el líquido hasta cualquier valor, sino tienes un límite para esa concentración con la que tú estás trabajando en la fase gaseosa. Cuando disminuyes el líquido hay una concentración máxima a la que puede, y es el valor del equilibrio, y se llama X-A1 máximo. O sea, esa concentración es la máxima concentración que puedes encontrar al tener un gas que tiene esa concentración, porque el equilibrio te limita, o sea, el equilibrio te manda. Entonces tú cuando llegues a un trabajo y te digan, oye, Mario, yo quiero que obtengas una solución de amoníaco del 50%, y le dices, oiga, jefe, no lo puedo obtener así. Bueno, pero tú haces lo que yo te pido, ¿no? Y dices, no, mi jefe, porque yo lo que puedo hacer es máximo, es el valor de equilibrio, y el valor de equilibrio para la concentración de la fase gaseosa llega a ser máximo del 30%. No puedo producir una solución de amoníaco mayor a esa concentración. Tú te voy a correr, es que el equilibrio así es, Diosito así lo quiso, y así lo quiere, y así va a ser. Porque el equilibrio manda, mientras la temperatura sea 25 grados Celsius o 20 o lo que sea, si tú quieres incrementar la concentración, tienes que bajar la temperatura. Pero tienes que vender entonces a menos 70 grados como las vacunas del COVID, ¿no? O sea que cuando la temperatura es baja es para que no se vayan o para que no se muera el bicho, en este caso, o para que no se vaporice el sistema, o sea, todas esas ondas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora, este balance de materia que yo tengo presentado aquí es en moles. Yo podría testarlo y ser en masa, porque ya recuerdan que nuestras unidades, nuestro lenguaje es, si lo testo, pero todo es masa o todo es moles, ¿verdad? Todo es masa o todo es moles. Y también lo puedo trabajar los caudales por unidad de área, transversal al flujo de las fases. Es otra manera de trabajar los caudales como velocidades másicas o velocidades molares. Entonces yo puedo tener una ecuación, y esto viene aquí en esta página, que es lo que les estoy dejando de tarea. De tarea es que vayan y deduzcan esta ecuación, la entiendan. Es como para empezar, ¿no? A trabajar. Y entonces ya tenemos las columnas, estamos ya en la página 90 porque ahorita estoy viendo absorción y agotamiento, hasta la 95. En la página 95 ya tengo mi trabajo de absorción. Y les voy a dejar entonces de tarea
de tarea les voy a dejar que empiecen a trabajar, a estudiar, a leer un ejercicio que ya viene resuelto, pero que el hecho de que venga resuelto no quiere decir que ya lo sepan. Entonces, lo que van a es leerlo. Leer la página 99. La página 99 y dice ejemplo BM1, equilibrio en una columna de absorción simple. Todo lo que van a hacer es leerlo y van a poner primero el esquema y aquí van a vaciar los datos y van a poner los valores que les están dando, ¿verdad? Aquí lo van leyendo. Se desea recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa tolueno-aire. Entonces, ¿qué entra? Un gas, tolueno con aire. Entonces lo que yo quiero recuperar es el tolueno que entra con esta fase gaseosa que yo alimento. Y que tiene una concentración del 13% en volumen de tolueno. La mezcla gaseosa que se alimenta a la columna es el gas con el que se seca un barniz al pasar a través de un túnel. Entonces la mezcla gaseosa es tolueno con nitrógeno. O sea, el nitrógeno es para que no explote. Entonces, tolueno, nitrógeno. Y le ponen aquí tolueno, nitrógeno. Tolueno más nitrógeno. Y ponen su concentración y anotan los datos. Y dice que lo van a recibir en un aceite mineral que tiene un contenido, porque se está reciclando ese aceite, 0.2% en peso. Y la fase que se va a alimentar a la columna va por la base y llevándose a cabo la absorción isotérmica isobárica a 80 Celsius y 3 atmósferas. Y luego trae un dato de la concentración en el túnel. Y luego ya trae los datos de equilibrio y viene una serie de preguntas. Entonces, ¿cuál es la tarea de aquí al jueves? Pues que lo estudien, que lo traten de entender y que me pregunten, que me hagan todas las preguntas que sean necesarias para que digan, ya le estoy entendiendo, ya lo estoy disfrutando, ya estoy aprendiendo. ¿Cómo lo ven? ¿Está ruda la tarea? No, profe. No, profe, está fácil. Bueno, pues esas se las dejo de tarea, a ver cómo llegan de ignorantes la próxima clase. Entonces nos vemos el jueves. Ok, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces, tarea, por favor, Brenda. Ya anoté todas las tareas, profesor. ¿Es mucha tarea? Pues lo de deducir la ecuación de la página 95, lo de la página 99 que acaba de dejar del ejercicio. Emanuel tiene la tarea de cómo se produce el hielo seco. Y lo de leer la introducción, todo lo que llevamos hasta la página 92. Bueno, su compañera va a ser nuestra, ¿cómo se llama? Conductora, sancionadora. O sea, va a ver si hicimos o no la tarea, quién la hizo y quién no la hizo. Al que no haga la tarea, lo único que le podemos decir es que va a ser un ignorante, ¿no? Que si ese es su deseo, pues espero que no se cumpla, ¿verdad? Pero pues sí se va a cumplir el que no haga la tarea. Y el que sí haga la tarea, pues tiene la probabilidad de empezar a entender. Y tendrá preguntas la próxima clase. Pues la próxima clase voy a empezar preguntando si tienen